Sí, ok, Ahí está. excelente. Bueno, pues vamos a... Gracias. Bienvenidos todos. Gracias, Isa, por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta plática de tamales y amores. Bienvenidos todos. No, pues a Gracias. ustedes muchísimas gracias por invitarme. Pues bueno, vamos a comenzar hoy esta plática de tamales y amores. Bueno, acabamos de pasar una fiesta que es importante, sobre todo dentro del calendario cristiano, que es la fiesta de la Candelaria, que todo el mundo la reconocemos por la fiesta de los tamales, y es en donde cerramos oficialmente el desfile que normalmente le decimos Guadalupe Reyes, pero la verdad es que empieza de Grito Reyes, ¿no? Que son los 6 meses de tragadera universal que tenemos en México. Ya saben que nos pintamos solos para comer. Tenemos una celebración, comemos. Tenemos una pena, comemos. Tenemos un logro, comemos. Tenemos un fracaso, comemos. Entonces, básicamente todo lo resolvemos en México con comida. Y- Perdón. Entonces, pues bueno, la fiesta de la Candelaria tiene que ver justo con una serie de cosas. Pero todo el mundo la asociamos y hay muchos que dicen, no, pues es que es una fiesta española, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues sí, técnicamente tiene que ver con un festival muy antiguo que se llama el Festival de la Luz. Y aquí tenemos que ubicarnos un poquito en dónde estamos, cómo estamos y demás. El Festival de la Luz, con el paso del tiempo, se le va a llamar el Festival, espérenme, de la Candela. Voy, ya me perdí. ¿Sale? De la candela o de las velas. Por eso es el Festival de la Luz. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué se celebraba el Festival de la Luz? Bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a iniciar y cerrar el año a la mitad bueno, prácticamente a la mitad de una estación, ¿no? Porque nosotros terminamos el año el 31 de diciembre y apenas acaba de entrar el invierno, ¿no? Porque oficialmente el invierno entra el 21 de diciembre, con el solsticio de invierno, que es una de las fiestas más importantes de la cosecha y que tiene que ver con la abundancia de alimentos, pero también con guardar, porque viene una temporada bien difícil del año, que es todo el invierno, en donde todo el mundo se guarda, y el inicio de la primavera, en donde hay una total escasez. Entonces, el solsticio de invierno nos marca el día más corto del año y la noche más larga del año. Es decir, empieza una parte que a mucha gente le da miedo por el rollo de decir y que lo tenemos muy mal asimilado de decir que la oscuridad es mala y la luz es buena. De ahí vienen un chorro de cosas, incluyendo el machismo. Pero tenemos este cierre de un ciclo, que es un ciclo también de vida, porque también es un momento en donde obviamente por el frío, el clima y demás, puede haber muchísimas pérdidas de vidas. Entonces viene una etapa que a muchos por un lado les da mucha alegría, porque obviamente al atravesarse el tema de Navidad y demás, pues viene toda esta fiesta de la abundancia, las fiestas solares, ¿no? Con todas estas deidades solares, incluyendo Jesucristo. Y bueno, avanzan los días y entonces ya estamos prácticamente en la recta final del invierno. ¿Y qué es lo que pasa en febrero? Bueno, para muchas culturas, incluyendo las mesoamericanas, en realidad, más o menos a mediados de febrero terminaba el año. ¿Por qué? Porque es cuando terminan los fríos y empieza el resurgimiento de la vida, que es cuando empieza el ciclo de transición entre invierno y primavera y empieza a surgir la vida, es decir, reaparece la luz, ¿de acuerdo? Y entonces es la luz de la vida la que se empieza a celebrar y en muchos lugares, incluyendo México, le llamamos carnaval, ¿sale? En la época prehispánica eran estos 5 días nefastos, son Montemis, que eran estos días donde me pongo máscaras, me comporto como no soy, etcétera, etcétera. Y entonces celebrábamos justamente el fin de un ciclo, ¿de acuerdo? Entonces por ahí empieza a venir. Ahora, todo mundo lo ubicamos con el nombre de la Candelaria y este sí viene de España, concretamente de las Islas Canarias, que es de donde es patrona. Uy, ya me caí. Ah, bueno, es que moví mi escenario. La, la, la Virgen de la Candelaria es la Virgen patrona de las Islas Canarias en España.
Y es de donde se nos trae, obviamente, la tradición cuando viene el tema de la conquista. ¿De acuerdo? Y es justamente esta procesión que se hace, obviamente, de noche, en donde se saca a la Virgen a dar una vuelta por los diferentes poblados de las Islas Canarias, pues son muchas, ¿no? Y hay toda una serie de secuencia de celebraciones en torno a las velas, a la luz y a la luz de esperanza que trae la Virgen, ¿de acuerdo? La Virgen de la Candelaria. Y también vamos a ver una serie de cosas importantísimas en todas las culturas que van a ser los ritos de paso. Ahora, ¿por qué también es importante la candela? Porque del 25 de diciembre al 2 de febrero han pasado 40 días. Todas las mujeres que han tenido un bebé, pues saben que se guarda una cuarentena después del parto. Esta famosa cuarentena tiene mucho que ver con la limpieza y recuperación de la mujer y con que el bebé la libre en una primera etapa bien difícil de mortalidad infantil. Entonces, cuando el bebé logra los primeros 40 días, lo que se tiene que hacer dentro de la tradición judía es presentarlo al templo, lo que equivale a los cristianos a bautizarlo, es decir, a convertirlo en parte del grupo social, porque ya cuenta, ya la libró, ya libró esta primera batalla de 40 días, ya sobrevivió a esta batalla de 40 días y de pasadita ella ya se puede purificar porque estuvo impura por el proceso del parto durante estos 40 días. Es un rollo ahí bastante complejo, ¿sale? Y entonces por eso el 2 de febrero presentamos al Niño Dios en el templo, porque es el momento de convertirlo en un miembro de la sociedad, ya cuenta para la sociedad, y entonces, bueno, aparecen los padrinos y se da el convite y demás. Por eso el 6 de enero que llegan los Reyes Magos a conocer al Niño Dios, le entregan regalos. Porque acuérdense que entre el 25 de diciembre y el 6 de enero, pues este es el periodo en donde se desvían los Reyes Magos y logran encontrarlo ahí en Belén y le entregan oro, incienso y mirra, ¿no? Que es la salud, la riqueza y la esperanza. Y entonces, de ahí surge el rollo de, bueno, pues te tocó el niño Dios en la rosca, pues ahora eres el padrino. ¿Y el padrino de qué? Pues de bautizo. Por eso, cuando vamos al Día de la Candelaria y presentamos al Niño Dios, pues tenemos comadres de Niño Dios, porque estamos presentando a su hijo ante el templo y estamos comprometiéndonos con Dios a criarlo bajo la fe regular que cada uno profese, ¿no? Y entonces, bueno, pues es entregarlo al camino de Dios, ¿ok? Y al camino de la purificación. Ella entra en el camino de la purificación, ¿ok? Y dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con los tamales, no? Bueno, pues espérenme, voy para allá. Ahora, esta es una de las escenas más antiguas que tenemos. Este es de justo de la presentación de la Virgen y el niño ante el templo, ante uno de los rabinos en la iglesia, que es en donde ya se hace oficial el nacimiento de Jesús. Y entonces, bueno, ya forma parte de ella, empieza su formación dentro de la fe cristiana. ¿Vale? Esta es otra vista de cómo se presentan estas obras maravillosas ante Dios y se da gracias. Esto pertenece a una categoría de eventos que suceden a lo largo de la vida de todas las personas que se llaman ritos de paso. ¿Y qué son ritos de paso? Pues son esos momentos en los cuales uno se va integrando al grupo social al que pertenece y se va pasando de una edad a otra, de una edad a otra y de una edad a otra. ¿Cuáles son los ritos de paso que tenemos nosotros? Como cristianos tenemos el bautismo, tenemos la confirmación, tenemos la primera comunión, tenemos el matrimonio y tenemos los santos óleos. ¿De acuerdo? Esos son ritos de paso. Pero ritos de paso en la antigüedad era el presentarse al templo, el rebasar los 3 años de edad, que de ahí viene la presentación con este rollo de Isaac y de Abraham. Viene también la primera casa en el varón, la menarquia para la mujer, ¿no? La primera polución para los niños, que en el judaísmo es el Bar Mitzvah y Bar Mitzvah, que es para la niña y para el niño, y para nosotros lo traducimos bien fácil. ¿Cuál fiesta de paso nos celebran a nosotras las niñas? Y muchas la esperamos con Los ilusión. 15. Los 15 años. Los 15 años es un rito de paso social mexicano que viene desde épocas muy antiguas. Carolina, te tenía yo esperando también en la sala de espera, pero veo que entraste 2 veces. Espero que ya hayas podido entrar con una de los dos. Entonces,
¿Qué significan los 15 años? ¿Quién sabe? Pues es el paso de la infancia a la juventud. ¿Es así? Sí, pero es algo La mucho. presentación de las niñas que dejan de ser niñas, se Como supone. dirían los caballeros, se convierten en cancha reglamentaria. Ujú. ¿Qué es eso? Que ya pueden parir. Por lo tanto, ya son elegibles para matrimonio. Eso es lo que significa. ¿Sale? Como en algunos grupos indígenas es una trenza que cambia de color, en algunos países una vestimenta que cambia de características, etc. Entonces, lo que está diciendo es que mi hija ya se puede casar. ¿Sale? En México lo celebramos a los 15, en Estados Unidos se celebra a los 16, en Japón se celebra a los 20, pero el significado es ese, mi niña ya tiene la menstruación, ya puede ser madre, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues en México lo recibimos con mucha ilusión y tenemos a los chambelanes y todo el rollo, pero también por eso muchas niñas en la actualidad se rebelan ante la fiesta de 15 años, ¿sale? Y obviamente si tú le dices a los papás, oye, es que le estás ya ofreciendo para los caballeros porque ya se puede casar, pues todo el mundo diría, no, todavía está muy chiquita, ¿no? Ya dentro de la sociedad, pero eso es lo que significa una fiesta de 15 años o de 16 años, ¿no? Que ya es apta para poder procrear una familia. Y entonces, bueno, ¿eso de dónde viene? ¿No? Bueno, eso viene de un poquito más atrás. ¿Y de dónde vienen los benditos tamales? Bueno, nos tenemos que remontar al menos al siglo VI, incluso más temprano, con los romanos, y nos vamos a ir a unas fiestas que se llamaban las Lupercales. Y pues, no sé ustedes qué vean aquí, pero se ve ahí como un relajo bien interesante, ¿no? Ay, espérenme. Bueno, ahorita les ahondo un poco más en las Lupercales. Pero las Lupercales estaban asociadas a los lupanares. Y para que tengamos una idea de qué es, los lupanares son los prostíbulos romanos. Entonces, lo que estamos presenciando es una fiesta de la fertilidad, ¿de acuerdo? En donde obviamente los dioses de la fertilidad van a estar muy involucrados y por eso estamos viendo aquí una escena. Al ratito, si mal no recuerdo, subí otra imagen mucho más gráfica de lo que eran las Lupercales y que estas aparentemente se van a eliminar hacia el siglo V, siglo VI de nuestra era, cuando el Papa Gregorio decide que ya esas cosas que solamente participa la chusma ya no deben de salir, y entonces aparece la fiesta de la Candelaria, aparece la fiesta de la luz, que también es una celebración de la vida, pero aquí era una celebración de la vida un poquito más divertida, ¿sale? Porque era un poquito más inquietita y era todos contra todos y cosas por el estilo. Cualquier parecido con una bacanal o una orgía en término moderno, pues es efectivamente eso, ¿sale? Eran estas fiestas dedicadas a los dioses del vino y del amor y otros más, ahorita vamos a verlos, que tenían que ver con el tema de la fertilidad específicamente y eran fiestas de carácter sexual, totalmente sexual, ¿de acuerdo? Ahora, en México lo asociamos también con una deidad solar que es, por un lado, Huitzilopochtli para el 25 de diciembre. Cristo y Huitzilopochtli se van como a, no a mimetizar, pero sí van a tener características importantes, lo mismo que Quetzalcóatl, pero lo que estamos viendo es efectivamente, para el 21 de diciembre que se celebra el tema del solsticio de invierno, es la fiesta de Huitzilopochtli, que es este sol joven que tiene fuerza, pero también es la representación del maíz. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la cosecha es la cosecha del maíz y esto va a garantizar el alimento para el hombre. Entonces, aquí en diciembre yo lo estoy cosechando. ¿Qué está pasando en febrero? Que yo lo voy a empezar a sembrar. Y entonces, a partir de que inicia febrero, se va a preparar toda la tierra para empezar a sembrar la semilla de maíz. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la planta se viene con el siguiente ciclo, que es el 21 de marzo, que es el equinoccio de primavera, y entonces empezamos a completar los ciclos naturales del crecimiento de la planta. De hecho, la Virgen de la Candelaria se le celebra en dos fechas, que es el 2 de febrero y el 15 de agosto. Son exactamente los mismos momentos en donde tenemos ceremonia de celebración y de cultivo de la planta del maíz. ¿De acuerdo? Por eso es que las fiestas se van a empatar de una manera importante. ¿De acuerdo?
porque hay que recordar que para América Latina el maíz es el alimento más importante y de ese están hechos los hombres, ¿ok? Y entonces, bueno, ahí viene este rollo y dicen, bueno, ¿y qué tienen que ver los tamales? Bueno, si nosotros vemos el calendario prehispánico, en el México prehispánico vamos a celebrar una fiesta al menos mensual importante. Y entonces lo que van a hacer los frailes cuando están revisando y tratando de entender cómo funcionamos en Mesoamérica, todas las culturas, obviamente de la que tenemos más datos es de la mexica, pero no es la única observada, van a empezar a identificar estas fiestas y en este mes, particularmente entre el 2 y el 15 de febrero, se celebra la fiesta del maíz en conmemoración de los principios de la preparación de la tierra para la cosecha. Y en esta fiesta es muy importante propiciar una buena cosecha y una abundancia de alimento, que es lo que representa. El platillo por excelencia para esto son los tamales. Y entonces era una fiesta de celebración para comer tamales. Los tamales, como los describe Fray Bernardino de Sahagún, son estos pastelitos esponjados de pasta de maíz que van a tener principalmente relleno de vegetales y algunas carnes. Pero ya con los españoles, cuando se asimila la manteca y se asimila la carne de cerdo, pues entonces se vuelven hipercalóricos nuestros queridísimos abundantes o barritas energéticas biodegradables, ¿no? Pero es un alimento que se llevaba todo el tiempo, porque además trabajando el campo y demás, pues tú sí necesitas una barrita energética de este calibre, pues para que te dé energía, ¿no? Ahorita, pues no, desgraciadamente no, toda la energía se nos queda y pues se va para los lados, ¿no? Pero, ¿por qué también va a ser importante el maíz? Estamos hablando de un cierre y de un inicio de ciclo. La hoja de maíz que está seca me está marcando también un momento súper importante y peligroso, porque es la temporada de estiaje, que empieza formalmente la temporada de estiaje hasta mayo, y entonces todo está seco, todo empieza a morir. Y entonces la planta de maíz nos va a dar sus hojas y estas hojas que forman parte del elemento principal para poder cocer la masa de maíz, se convierte en el petate del tamal, porque va a fungir como un petate esta hojita. Y entonces el petate me sirve para la vida y me sirve para la muerte. El tamal significa el ciclo de la vida y de la muerte, de lo seco y de lo húmedo, de lo vivo y de lo muerto, porque la planta de las hojas de maíz secas representan la temporada de estiaje y representan el inframundo, representan la muerte. Pero ya cuando se les humedece, se les rellena y se convierte en un tamal, entonces es el florecimiento de la vida. Eso es lo que significa esos tamalitos que nos comemos muchas veces al año, pero particularmente el 2 de febrero le entramos con fe y con alegría. Ese día duplicamos dosis, en la gran mayoría de los casos, ¿no? Entonces, va a ser un elemento súper importante, muy presente. Aquí sí es muy importante que sea el tamal de maíz. Aquí no entra el oaxaqueño, ¿sale? Aunque obviamente ya en otras tradiciones se cambia la hoja porque igual el tratamiento de las hojas es el mismo. La hoja viene seca, está doblada, hay que humedecerla, hay que rellenarla. Pero el tamal, digamos, oficial va a ser el tamal típico que conocemos en el centro del país, que es este tamal hecho con hojas de maíz. El relleno, no importa, ahí sí depende de la región, pero la tradición nos dice que eran básicamente los vegetales que estaban presentes y quizás carne de conejo o carne de algún otro animalito pequeño. Y ya con los españoles sí aparece el pollo, aparece el cerdo como elementos importantes, ¿sale? Eran mucho más ligeros en la época prehispánica por la falta de manteca. ¿A quiénes está dedicada la fiesta, particularmente en febrero? Pues a estos dos que son los que nos van a propiciar que haya una buena cosecha. Y es a los que yo le tengo que pedir que haya una lluvia buena del lado izquierdo y que haya una buena irrigación del lado derecho, que son Tlaloc y Chalchiotlicue. Sale que son esta pareja creadora del agua, ¿de acuerdo? Que son de los dioses más antiguos en todo Mesoamérica. ¿Ok? Entonces, por eso es que cuando los españoles empiezan a ver que se celebra una fiesta, pues fácilmente la empiezan a modificar, pero se conserva, por supuesto, que la parte de los tamales, porque recuerden, en México, danzas y comida, lo tenemos en todas las celebraciones, ¿sale? Y eso lo van a conservar los frailes españoles porque se dan cuenta que es la forma en la que se puede unir al pueblo
y lo podemos mantener dentro del rito, porque obviamente cuando vemos el cristianismo europeo, pues es muy sobrio, no tiene nada de esto. La música ha entrado bastante reciente, ¿no? En el siglo XX. Y ha entrado más bien por las corrientes cristianas, no exactamente la católica apostólica, por ejemplo, más bien son las bautistas y demás, las que manejan mucho la música, ¿vale? Ahora, también tenemos otra fiesta. Y todo el mundo en esta época dice, chispas, no tengo con quién celebrar el día de San Valentín o el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, como le llamamos en México. Y pues siempre nos lo presentan así, rete bonito, ¿verdad? Con un niño al lado, que es el que genera los flechazos y que nos enamoremos de las personas. Bueno, pues esa es una visión bien occidental y bien romántica, porque la historia no va así, ni es la intención, ni son los orígenes, ¿sale? Bueno, yo hace ratito les hablé de las Lupercales, ¿sale? Bueno, esto es una Lupercal. Y justo de las fiestas de las Lupercales, que son unas bacanales u orgías, en donde van todos contra todos y todos van a tener sexo desenfrenado, porque es una fiesta de fertilidad, también se deriva el culto del amor, porque aquí dos deidades importantes van a estar metidas, aparte de Dionisos y de Baco, va a estar metida Afrodita y va a estar metido Eros. Eros, mejor conocido como Cupido. No era la idea que Cupido fuera un niño lindo que nos fuera flechando por el amado, ¿sale? Acuérdense que los dioses griegos generalmente tienen todos los defectos del mundo y sobre todo los defectos de carácter. Entonces, pues esta imagen tan linda de Cupido que tenemos, que siempre está flechando y siempre se equivoca, al menos eso pensamos, y todo el mundo nos ponemos en estas fechas un escudo para decirle, no, güey, a mí no. Pues la verdad es que no, esa era su función, ¿no? Eros representa el erotismo y Afrodita representa a la pasión, ¿sale? Y la pasión por todo, la pasión por el trabajo, por el otro, etcétera. Y cuando entra Eros viene el deseo desenfrenado, que eso es lo que representa Eros, ese erotismo es ese deseo. Y generalmente el deseo que se generaba en Eros era muy parecido a lo que pasaba entre Hera y Zeus, es decir, Zeus siempre andaba de ojo alegre con otras y bien caliente con otras. Ese erotismo que despertaba en esas mujeres y esa pasión desenfrenada y animal en donde Zeus no se puede controlar es la esencia de Eros, del erotismo. Y entonces, cuando Afrodita tenía ganas de fastidiar, pues le pedía a su hijo que flechara justamente a los hombres particularmente, provocando infidelidades y provocando toda una serie de situaciones asociadas con la práctica sexual, ¿no? Entonces era este rollo de Cupido flechando justamente y generando conflictos entre parejas para generar sufrimiento. Acuérdense que los hombres éramos el jardín de diversiones de los héroes dentro del panteón griego. Y curiosamente, una de las figuras reales de Cupido es este, que no es un niño, sino es un joven, ¿no? Alado, que trae su arco y su flecha, pues va a ser un joven muy bello, porque Eros lo que tiene es que es un hombre extremadamente hermoso y es hijo justamente de Afrodita. Y bueno, en algún momento dado, en Anatolia hay un rey que tiene varias hijas y la más chiquita se llama Psique, que es esta jovencita que está aquí. Y Afrodita, al verla nacer y ver la hermosura de Psique, pues siente muchísimos celos y la quiere desaparecer y quiere pues, que le vaya muy mal. Entonces le pide a su hijo Eros que le dispare una flecha en donde lo que le va a... La flecha va envenenada. Y lo que le va, el veneno que le va a insertar a Psique es que se enamore del hombre más ruin y espantoso que encuentre en su vida. Pues, como diríamos en México, pues por joder nomás, ¿no? Para hacerle pasar un mal rato. ¿No? ¿Por qué? Porque pues, no se merece ser tan bella. Y entonces Eros va a cumplir su actividad, pero cuando ve la hermosura de Psique dice, ah, no, ni más, apunta la flecha, la tira al mar y se roba a Psique y se la lleva a su palacio. Pero para que ella no descubra quién es, él solamente la visita en las noches y en la oscuridad. Y entonces se aman y se adoran y demás, ¿no? Ahora, ¿qué significa Psique? Psique es la energía vital que se desprende en el momento de la muerte, o sea, el alma.
y Eros es la energía vital, el erotismo y la pasión. Entonces, pues bueno, cuando ellos se juntan, pues sí se genera ahí una energía bien bonita. Pero, pues obviamente, sí que extrañaba a sus hermanas, entonces le pide a Eros que le deje ver a sus hermanas y él le concede la visión de los dioses. Pero obviamente él sabe que esto también va a ser un poco complicado para él, ¿no? Porque obviamente no quiere que Afrodita se dé cuenta de que sí que sigue viva y de que sí que está con él. Y entonces, cuando ella visita a sus hermanas, las hermanas le dicen que se tiene que dar cuenta de con quién está. Y entonces le dicen que prenda una lámpara a la mitad de la noche para poderle ver el rostro del sujeto, ¿no? Y entonces ella, pues hace lo que dicen las hermanas. Obviamente las lámparas de ese entonces son lámparas de aceite. Y entonces a la mitad de la noche, después de un encuentro bien lindo con Eros y que ya este está dormido, prende la lámpara y se enamora perdidamente de la imagen de Eros, porque es un hombre muy, muy hermoso. Pero mueve la lámpara, se cae una gotita de aceite, le cae a Eros encima, y entonces pues este se despierta, se da cuenta de lo que ha hecho Psique y entonces la abandona, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay una serie de situaciones importantes en donde Afrodita se le aparece y le dice que bueno, la va a ayudar y para eso tiene que bajar al inframundo, ya saben, ahí al reino de Hades y Perséfone, y Afrodita ya aparece entonces, pues era una diosa bastante madurita, ya entrada en años, que quería recuperar su belleza, y le dice a Afrodita que la manera en la cual ella le va a ayudar a recuperar a Eros es que le traiga un mechón de cabello de Perséfone. Y la única forma de entrar al inframundo es muriendo. Y entonces, bueno, ella se las ingenia para bajar y le dan un cofrecito, le dicen que no abra el cofrecito, ¿no? Porque es muy importante. Y entonces, bueno, ella logra sortear un montón de pasos para llegar al inframundo, le logra cortar el mechoncito a Perséfone, y cuando viene de regreso se le cae el cofrecito, se abre y sale un vapor. Y este vapor es el vapor del olvido que todos los muertos, al momento de entrar al inframundo, respiran para olvidarse de su vida pasada. Entonces, para que no sufran, ¿no? Y entonces, pues, Eros, que estaba viéndolo todo desde la nube del Olimpo, se da cuenta de lo que le ha pasado a Psique y entonces, bueno, pide la intervención de Zeus, ¿no? Y entonces, bueno, esa es la historia de Cupido. Con el paso del tiempo, esta historia se va a repetir, pasa a los romanos, obviamente con los cristianos, con todo el rollo de la moral, porque quitamos toda la parte sexual, ¿no? Lo volvemos un amor como más dulce, ¿no? Y estos son los personajes más importantes de ese entonces, que son Afrodita, Eros y Baco, ¿no? Y que eran los dioses de la lujuria y demás, del amor, pero no es el amor como lo conocemos hoy, ¿no? Aquí vemos a Afrodita con una chancla en la mano. Cuando Afrodita no trae la chancla en la mano, para los romanos es el elemento más erótico que existe. ¿Qué quiere decir? Contigo quiero absolutamente toda la película. Cuando le quitas la chancla, por eso los enamorados cerca de la cama tenían una imagen de Afrodita a la que le podías quitar la chanclita. Si la mujer al momento de irse a acostar le quitaba la chanclita a Afrodita, pues ya comió Pancho, ¿no? Y entonces se podían divertir ampliamente, ¿no? O si permitía que le quitaran la chanclita a la escultura, ¿no? Entonces, por eso esta escultura la trae ya en la mano, como diciendo, mi chavo, te estás tardando, ¿no? Y por eso el otro está ahí de libidinoso y pues está metiendo su cuchara con la parte erótica, Eros, ¿no? Y bueno, después de todo esto y de todo el trajinar ya con la transformación del cristianismo y que empiezan a aparecer una serie de normas sociales más rígidas, en la Edad Media aparece lo que se le conoce como el amor cortés. Y este amor cortés es más parecido a lo que llamamos hoy el día de San Valentín, que es el caballero en su armadura, que rescata a la princesa, que está en una torre, que está encerrada, que está en peligro. Es el rollo de la damisela en peligro, ¿no? Entonces, pues bueno, con esto cerraríamos el día de hoy. Es una plática rápida, pero eso es lo que tenemos en febrero y por eso, curiosamente, estas dos fiestas se unen, porque su origen es exactamente el mismo. Es la fiesta de las Lupercales. ¿Cómo lo ven? Dudas, preguntas, comentarios.
¿cómo se llama el de qué? ¿La Furcade o cómo se llama el cuando aparece? Lupercal. Ah, Lupercal. Lupercal. Ah, perdón. Lepercales. Ya le había puesto el nombre, creo, de Natalia Lafourcade, ¿verdad? Perdón. Gracias. Sí. Bueno, las fiestas de los lupanales se llaman precisamente los lupanales romanos. Y hay muchas representaciones, sobre todo en Pompeya, en los espacios que se han ido recuperando, porque Pompeya era el lugar de divertimento de los romanos, era donde había la mayor cantidad de prostíbulos y casas de campo. Entonces, sí, es todo un rito a nivel sexual. Ojo, los romanos solamente van a tomar los ritos sexuales como una praxis muy moderna, ¿no? De el desfogue físico, básicamente. Sí, obviamente está asociado a la parte de la fertilidad, pero no es la esencia de la sexualidad que tenían los griegos y de los griegos para atrás, en donde un ritual sexual tiene mucho que ver con las energías, con la dualidad, con esta potenciación de los personajes, incluso en la época del cristianismo. Por eso se elimina a María Magdalena, porque María Magdalena representa la parte femenina que impulsa a la parte masculina, ¿de acuerdo? Y esto se logra a través de una de las energías más potentes que se dan a través del sexo, que muchos dicen, bueno, es el sexo tántrico. Sí, el sexo tántrico es una parte de, pero es esta unión de energías con un fin común, mucho más allá del puro placer físico, que potencia la energía de un personaje para lograr un objetivo de gran magnitud, ¿no? Y todos podemos lograr esto a través de la práctica sexual, ¿no? A través de, incluso de entrenamientos y un poquito de estudio en la parte espiritual, pero cuando tú has conectado en la parte sexual con alguien de tal manera que dices, es que fuimos uno solo, bueno, ese es el rollo, ese tipo de unión que se busca en donde se funden las energías y se convierten en una sola, es lo que se buscaba en un principio con este tipo de fiestas que antes eran las bacanales. De las bacanales vienen las orgías y el rollo de las lupercales, ¿sale? Pero este es como el origen. Que los romanos lo empiezan a alivianar. Lo mismo va a pasar con los mexicas en comparación a lo que aprenden de los mayas. Los mexicas solamente toman la parte externa, pero no la parte interna, ¿sale? Y lo mismo pasa con los romanos. Entonces, era una fiesta de origen muy profundo que se convierte en una fiesta de origen muy banal, ¿no? De diversión de los dioses y que va a redundar en una serie de cosas que buscan nuevamente recuperar esta parte, digamos, más como, pues no diría yo mística, ¿no? Pero sí más espiritual, al retornarla al rollo de la presentación del niño en el templo, de la purificación de la vasija de la mujer. La vasija es el vientre, y el vientre vuelve a estar listo para recibir la vida, ¿no? Para recibir a la luz. ¿Y quién es la luz del mundo? Cristo, ¿sale? Aquí es donde podemos empezar a jugar con símbolos mucho más allá de lo evidente, como dirían los Thundercats. Y entonces, bueno, por eso entendemos que es la fiesta de la candela, que es la fiesta de la luz del mundo, donde aparece la esperanza. Y entonces vamos a ver a un personaje que se llamaba Simeón, que se me olvidó decirles hace rato. Simeón es un santo que en la época previa al nacimiento de Cristo, Dios le promete que va a alcanzar a ver, la promesa de Dios es que él va a alcanzar a ver al Salvador. Y entonces él cada 2 de febrero celebraba y continuaba con la fiesta de la luz, con esta celebración de las Lupercales ya en el rollo más cristiano, y justamente tiene la oportunidad de conocer a Cristo cuando María lo lleva a presentar al templo, y entonces a partir de ahí aparece el ritual a la Virgen, ¿no? Que posteriormente se aparecerá en las Islas Canarias, y de ahí toma el nombre de la Virgen de la Candelaria, y es la celebración de la luz del mundo, ¿sale? Que está totalmente asociada al tema de la luz, de la vida, de la iluminación, del renacimiento, ¿vale? Y esto se deriva justamente también del ámbito, que es la oportunidad de crear vida o de crear ambientes armónicos, ¿no? ¿Cómo ven? Más que fantástico, en verdad. Más que fantástico. Yo tengo una duda. ¿Podrías dejar de compartir, Isa, para que pueda verlos a todos? Y si alguien pide turno, te avise. Sí, a ver, me ando cayendo.
Me caigas. Ya. Gracias, Isa. Disculpe, te haré adelante. Sí, también hay una versión trágica, ¿no? Acerca de esta celebración del 14 de febrero. Sí, sí, también digo, ninguna de las festividades religiosas es de origen lindo. Ninguna. Ninguna. Justamente la historia de Psique y Eros es trágica, porque finalmente Eros no, si mal no recuerdo, no logra reunirse con Psique nunca, y porque todos los dioses se encargan de meterles el pie. Porque justamente Psique representa esta belleza que todo mundo quiere tener, que todo mundo quiere poseer. Ujú. Entonces sí, hay muchas, muchas versiones. Sí, creo que, bueno, no sé si sea de las más recientes, algo sucedió en Estados Unidos, no sé, una matanza o algo así, y que justamente El fue día de en San esta Valentín. fecha, el día de Sí. San Valentín, exactamente. Sí, por eso ellos le llaman San Valentín. Sí, no me acuerdo cuál fue el hecho. Fue una matanza también de corte religioso, de estos grupos religiosos que de repente planean suicidios comunales. Fue algo Mm, así. Y por eso ellos le llaman San Valentín, tal cual. ujú. Gracias. Sí, justamente. Se me olvidó, fíjate, buscar esa efeméride. Pero sí, ninguna tiene un origen así como bien lindo. Ujú. Increíble. La verdad es que es demasiada información, muy interesante, como para recordarla toda así como tan breve, pero sinceramente me encantó. ¿Algún comentario? ¿Sabían todo esto de la candela y cómo surgió? Tantas perversiones, ¿no? Como los griegos. Sí, de Adelante, hecho es pueden preguntar justamente, también, chicos. Perdónense. es justamente una fiesta perversa. Y la Ujú. candela, la versión de la vela antigua, que es pues más parecida al cirio pascual, Ujú. o de candelas grandes. Ujú. Oye, y de ahí vendrá también de lo de la chanclita, de la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar, Así como lo interpretamos en México, justo. ¿verdad? ¿A poco no? Hasta tiene canción. Sí. Mm. Nunca me hubiera imaginado eso. Está Sí, cuando, increíble. Pero entonces, Isa, a ver, recuérdame ese pequeño capítulo. ¿Cómo se enlazó la historia con los tamales? ah, cuando llegan a México los frailes españoles, empiezan a revisar las fiestas que hay en México y nosotros celebramos el nacimiento de la vida a través de lo que es el inicio de la siembra del maíz, que es para Mesoamérica el maíz representa la vida y el ciclo del maíz es el ciclo de la vida y la muerte. Entonces, a partir del 14 de febrero se empieza a preparar la tierra para sembrar la semilla, para que inicie el surgimiento de la vida. Entonces, tú tienes que celebrar la vida con vida. Por eso se comen tamales. O sea, el tamal es un ritual. El comer el tamal es un ritual de vida para propiciar que el tamal sea abundante, sea próspero y sea nutricio. Porque Por eso finalmente pues, el tamal específicamente viene relleno de plantas. como lo que está al centro de la tierra, que de ahí surge lo que vamos a comer después. Exacto. Y la pastita del tamal, la masita del tamal, en la cosmovisión mesoamericana es la misma pasta con la que se forma el ser humano. O sea, nosotros también somos tamales horneados, ¿sale? Caray. Ujú. Y porque al momento de que te ponen en la piel del maíz, que es la hoja, y que la hoja está seca y está muerta, es el momento de la muerte donde te envuelven en el petate, te petatean. Ajá. Ujú. Y eso lo siembran, que es cuando lo meten en la olla. Y en la olla se cocina y ese bulto mortuorio se convierte en alimento de vida. Cobra vida porque se humedece, se esponja y entonces se vuelve nutricio para el ser humano. Qué impresionante. Aparte, ¿cómo hablas de la relación que hay por géneros, ¿no? Hablabas de la hoja del tamal y el hombre y el machismo y todo eso, y hablabas también de los 40 días.
o sea, como el 40 vuelve a presentarse, ¿no? Son 40 días la cuaresma, son 40 días para purificar el cuerpo según el judaísmo. Son las Son 40 cuarentenas, noches y todo va encerrado ese número. son ciclos. Tú lo que estás teniendo es el ciclo del 4. Son ciclos donde se repiten o se requieren pasar, que son ritos de paso en la vida o en los momentos de Jesús, que Lo a que su vez tenemos después de representan la parir, historia una antigua. cuarentena, antes de regresar al trabajo, mientras te están poniendo que si las vendas, que si no sé qué, es una cuarentena. Así es. Y Es la una, cuarentena en donde tu cuerpo se va a recuperar para volver a estar listo y puro, para volver a recibir la semilla de la vida. wow. Eso representa la cuarentena postparto. Y en algunos pueblos tienen la tradición de, después de haber sembrado el maíz y todo, la primera cosecha que recogen, solo se la comen, se hacen el festín entre la familia, solamente, porque ellos son los que lo sembraron, y ellos son los que recogen todo, para que los demás que están comiendo de esa familia lleven el amor, podríamos decir, a la planta, y ellos hagan lo mismo en su lugar, en sus lugares donde ellos vivan. Exacto, y es una fiesta bien particular el 2 de febrero que se celebra en el mes específico. Siempre se me olvida el nombre del mes, pero acuérdense que en Mesoamérica todos los meses que son de 20 días tienen un nombre y hay un día para la celebración. Entonces, como son culturas solares, tanto la cristiana como la mesoamericana, las fiestas se empatan. Entonces yo lo que voy a hacer es ir sustituyendo las deidades, pero te voy a permitir que la sigas celebrando de la manera en la que tú la entiendes. Por eso se queda el tamal y por eso se quedan las danzas. Y así la presentación, para que entendamos la parte del cristianismo, aparece el niño Dios, porque obviamente a Huitzilopochtli te lo comiste en diciembre, porque Huitzilopochtli, cultura de amaranto, era una alegría, se hacía una figura de alegría, y ese te lo comiste en diciembre. Pero entonces aquí, como ya no tienes esa figura de Huitzilopochtli, yo bien puedo meter una figura del niño Dios, yo ya sustituyo la deidad con el cristianismo, que es a través del apadrinaje. Y como estamos muy acostumbrados en México a que todo lo hacemos en conjunto y que todo le ponemos comida y que si yo cuido a alguien, a mí me toca proveer todo absolutamente, pues ahí cayó como anillo al dedo. Eso ya es mexicano, ¿no? Porque solamente en México lo celebramos con tamales, bueno, toda América, ¿no? Pero es en América que tenemos esta costumbre de alimentar a la masa que se queda esta parte del alimento como un elemento representativo que además cuadra con las fechas y cuadra con el significado. Entonces también es por eso que en los lugares en donde se siembra, justamente en febrero queman la hierba, calientan la tierra, porque es el momento de la siembra. Es la preparación de la tierra. Empezamos con la tumba rosa quema, que es el método tradicional. Y entonces, al quemar las plantas que quedan en la tierra, tú las vas a fertilizar porque se convierten en abono. En ese momento, barbechas y generas los surcos para empezar a sembrar la semilla. Ya luego viene la lluvia. La lluvia hace lo suyo, crece la plantita. Entonces, es todo un en mayo. Ya en mayo tiene que estar sembrado todo. Es que cambia, ¿no? En cada lugar. Pero lo que todo está relacionado finalmente, y en esos ciclos que no son azarosos, o sea, tienen una justificación perfecta desde toda la historia. Es que está medido a partir de eventos astronómicos, porque del 2 de febrero al 21 de marzo tú tienes 47 días. Le subas un poquito más, porque el equinoccio de primavera no es exactamente el día 21, y tú tienes el siguiente periodo. Y entonces todos los basamentos piramidales donde tú puedes observar este fenómeno, tú vas a tener, por ejemplo, más o menos a partir del 2 de febrero en la pirámide del Sol, por ejemplo. Si tú miras la pirámide del Sol de frente, del lado izquierdo, el Sol el 2 de febrero salió por el extremo
norte. Ahorita ya empezó a recorrer, ya de ir como el primer cuerpo, porque va a ir subiendo para que en el 21 de marzo esté en el cenit, en la parte central, y otros 40 y tantos días para desaparecer del otro lado del basamento. Ese es el ciclo de crecimiento de la planta del maíz. Y entonces tú preparaste la tierra, sembraste, creció, cosechaste. ¿Tales? ¿Se la sabían? Esperando precisamente, dicen los aguaceros de mayo, porque es cuando empieza a llover, y entonces cuando ya el maíz tiene, la siembra tiene que estar preparada para que llueva, y con la misma lluvia de ese tiempo, el maíz crezca. Así es. Ah, Y dependiendo de qué tantas temporadas de lluvia tengas o de qué tanta accesibilidad al agua tengas, tú tienes dos cosechas. ¿Y cuáles son las cosechas? ¿O cuáles son los momentos de la planta? Tú tienes una ahorita que inicias en febrero y el otro lo tienes que inicias en agosto. Sí. Porque esa es la cosecha que tú recibes para el invierno. Que se dice en mayo es maíz de temporal, de lluvias. Y el otro es maíz de riego, porque ya eso es cuando se riega. ¿en serio? ¿Y varía el sabor? Poquito. No. Según la especie y según la zona. Ahorita ya con tanta mezcla de semillas ya no se nota tanto, pero sí se daban las diferentes variedades. De maíz hay un montón de variedades y hay un montón de colores. Digo, normalmente conocemos el blanco, el amarillo y el oscuro. verde. Pero en realidad hay como 15 colores de maíz. Más el huitlacoche. Sí, hay maíz morado, hay maíz amarillo. Entonces hay muchos colores de maíz. Hay unos pintitos, hay un maíz pinto también, que todo ese, pues creo yo que se ha ido, ¿cómo se dice? Como hacen las plantas, ¿verdad? Como las plantas se van politizando, politizando las plantas, o sea, el maíz, y entonces van adquiriendo otro color, otra forma. Injertando. Hay injertos. Quiero pensar que la planta del maíz es injerto, pero no, yo también podría decir que es polinización. Sí, porque no se puede entender de otra forma. Como tiene que ser polinización, porque si no, como ¿quién le pone el color que? Es que el injerto también hace eso, pero normalmente el injerto se usa para árboles. ¿No? En las plantas, como el maíz es caducifolio, digamos, es cosecha si se muere. Ahí está interesante cómo le hacen la mezcla. Ahí tendríamos que ponernos a investigar cómo le hacen para generar estas mezclas tan interesantes y a posteriores. Porque obviamente la mazorca que nosotros conocemos hoy, que es grandota, pues nada que ver con las primeras cosechas de maíz, que era una madrecita así. Como cuando compras el maíz en conserva. No sé si lo han visto en el súper, que te venden chiquitito. Los tarritos con los elotitos. Así era finalmente el maíz. ¿En serio? Si es en la zona de Puebla, es en donde se han encontrado las mazorcas más pequeñitas y más antiguas. En esas zonas en donde se inicia el cultivo del maíz. Ya después, las cosechas y demás, y el abono, y ya luego la cosa, pues bueno, la mazorca creció, ¿no? Y las variedades eran por región. Y ojo, para hacer el pozole no es cualquier maíz, tiene que ser Zacahuacintle. Sí. Que algunos en nuestra ignorancia de juventud decíamos, ay, es que lo cuecen y entonces el grano crece grandote por la hidratación de la cocida. No, es otra especie de maíz. Sí, es otra especie. Es la clase. Sí. Y que es deliciosa, ¿no? Además, adoro los elotes con, como dicen por ahí, con harta mayonesa y harto queso. Eso. Sí. Ay, qué delicia, ya me antojaste. Los esquites también. Ay, esos son ricos. Por toda la pandemia sin comer elotes ni esquites, ya, por favor.
Qué rico. Isa, siempre es un deleite escucharte, en verdad. Yo no sé dónde guardas tanta información desde, no sé, desde el principio de la Tierra hasta la fecha. Vas de una cultura a otra, es impresionante. La verdad, gracias, gracias, gracias infinitas. Y aparte, déjenme decirles algo. Isa ya salió de trabajar, pero no alcanzaba a llegar a casa y se quedó en la oficina para poder estar con nosotros. Así es. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Fue muy Gracias, Isa. Gracias, Gracias por Isa. compartirnos todos estos saberes. De veras que me dejaste con la boca de wow, o sea, qué ignorante soy, qué barbaridad. Tengo muchas cosas que aprender todavía. Gracias, gracias por compartirnos estos momentos. Siempre es muy grato escucharte, la verdad. Aprendo cada día de ti y eres un ejemplo a seguir. ¿Qué te puedo decir, Isa? Muchas, muchas gracias. Tengo la fortuna de haberte conocido y de continuar en el grupo contigo. Gracias, gracias de veras. Dios te bendiga. Sí, qué bueno, Igualmente mami. para todos. Y, Gracias, Igualmente, Isa, muy buena la conferencia y todo. y mira, Isa, Ajá. algo muy sencillo, pero con Wow. mucho cariño para ti, de parte nuestra, adultos mayores, adultos mejores, otorga el presente agradecimiento a la arqueóloga Isabel García por su participación con el tema de tamales y amores. Muchas gracias. Qué bonito. Gracias. Te lo mando, Isa. Muchas Muchas gracias. gracias, muy interesante. ¡Bravo! Una gran ¡Bien! enseñanza. ¡Bravo! Aparte, que Bravo. es una ocasión que Gracias. hoy tenemos muchos invitados y tenemos a los jóvenes, tenemos becarios. Entonces, chavos, hoy se llevaron una muy buena sesión y muchísima información. ¿Qué les pareció? Muy bien, muy, muy completa, muy fluida. Como bien dices, ¿dónde guarda tanta información? ¿Verdad? ¿Sí, Tere? Sí, Esa sí, y es nada de que, ay, ahora qué les digo, fluidita, como el agua corriente. el tema que le pidan, ¿eh? El tema que le pidan. Mil Sí. gracias, Isa. ¿Algún comentario que tengan más? Pues nada, que solamente muchas Dar gracias. las gracias. Muchas gracias por su tiempo. Fue una gran enseñanza Plática. para todos y Sí. para mí principalmente, y les agradezco mucho. No, Muchas gracias, muy estar con interesante. Agradecerle el privilegio de tenerla con nosotros. Esa fluidez nos llevó por tantas culturas y cómo Sí. se enlazaron todas con esa fluidez, con ese conocimiento. Aparte lo hace tan ameno que lo disfruta uno, porque Sí. no es irnos a través de la historia así toda aburrida y toda lenta, exacto, sino que fue tan fluido que estábamos todos súper atentos. Muchas, muchas gracias, Isa. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Por ahí hay pendiente un paseo, ¿eh? A Teotihuacán, algo así, ¿se acuerdan? Sí, cómo Sí, no. nomás que nos lo vuelvan a abrir, Virtual. Tere. Pues sí, porque desde la otra vez que nos dio la visita a las pirámides, bueno, fue el año pasado, vamos, pero pues sí, esta pandemia no nos ha dejado. Hay que armar una, Vamos a- por lo pronto, una virtual para el solsticio, es lo que viene en primavera, Sí. Ujú. Sí, viene el equinoccio de primavera. el equinoccio 21. primavera. Y haznos un espacio, Isa, ¿les parece? ¿Les agrada la idea? Sí, muy Sí. amable. Hacemos Sí, una muy buena idea. Sí, estaría muy bien. Estamos en el tiempo que se ofrece para poder ir entendiendo qué es lo que va sucediendo en este Sí. en Muy tiempo. apropiado. Con el Exactamente. año podemos ir Ustedes revisando. eligen el sitio. Podemos hablar de el equinoccio en Malinalco o en Xochicalco, por ejemplo, que son dos lugares que lo tienen muy marcado. Ajá. O les hablo un poco de cada uno. Exacto, Ah, bien. de cada uno. Así nuestra arqueóloga, así es que pueden elegir el lugar. Yo rápidamente, Isa, ¿qué diferencia hay entre solsticio y equinoccio? Acuérdate ¿En la que el temporada equinoccio nada es más? cuando el Sol y la Tierra están a la misma distancia. Tenemos 2 solsticios y 2 equinoccios. El equinoccio de invierno es cuando el Sol, bueno, la Luna y el Sol están más cerca de la Tierra, y el de verano es cuando están más lejos. Por eso estamos más cerca del Sol, más lejos de la Luna, y es más el día más largo,
y la noche más corta. Y el de invierno es al revés, la noche más larga y el día más corto. Y los equinoccios es exactamente igual, duran lo mismo. Lo que te cambia es el clima. El de primavera hay calor porque es el inicio de la vida, y en el otoño empieza el frío, Ajá. cierre del año, Ah. empieza el cambio de piel y el cambio de la caída de las hojas. Ujú. ¿Ves? Ok, Pero muchas entonces, gracias. todos son importantes, pero en Mesoamérica los que más vamos a ver va a ser el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. Sin embargo, se celebran todos. Malinalco, por ejemplo, tú puedes ver los dos fenómenos en el mismo sitio, por la orientación que tiene Malinalco. Y por eso está centrado allí, ¿no? Porque tiene una razón de ser a nivel de guerra. Y lo que pasa en Xochicalco es que tú tienes el lugar donde se reunieron todas las culturas, bueno, todas las civilizaciones mesoamericanas que estaban vigentes hasta el 700 y cacho, porque ahí se hacían los ajustes calendáricos, porque la ubicación geográfica tiene un paso cenital de sol y de luna. Y entonces los dos calendarios importantes mesoamericanos. Entonces hay 2 solsticios y 2 equinoccios. Así es. Ah, muy interesante, no sabía yo eso. Y lo celebraban todos, pero los que más nos llegaron fueron primavera e invierno. Ajá. Muy bien, muchas gracias. Wow, les digo, mil gracias, Isa, nuevamente, y te deseamos un muy feliz regreso a casa. Llevas un Muchísimas camino gracias. largo. ¿Cuánto Sí. haces de camino? Pues ahorita en promedio por las obras, 2 horas y cachito. Ay, caray. ¿Y por dónde está? vive? Yo estoy ahorita a la altura del metro Miscuac y voy hasta la caseta de Pachuca. Ah, caray. Wow. ¿Y esa es la ciudad? Con razón. Pues, Aquí muy cerca de mí. Ahí la recibe Teresa, la mandamos. Sí, yo estoy en Tecámac. Ah, pues yo estoy ahí en Los Héroes. Ah, pues muy vecinas. ¿Eh? Sí, Cuéntame, estoy un poquito más adelante yo. Gracias. Y hace un frío, pero bien bueno. ¿En serio? Sí. Uy, El aire. sí. No, está hoy como ningún otro día, está terrible. Sí. En todos lados. Muchísimo frío. En todos lados, también aquí en este lado de la colonia está haciendo muchísimo frío aquí. Ujú. ¿En Pero serio? creo que hace más frío adentro que afuera. Sí, cierto. A veces. Sí. Pues gracias a Dios. Yo que estoy en medio de ustedes, aquí está bien rico. Ay, qué rico. Porque no está tan despoblado. Traigo manga corta. Órale. No, yo traigo Yo sí traigo, mira, chamarra, ya traigo la chamarra. chaleco, ya me puse el pantalón de la pijama, traigo una cobija. Hace mucho frío. Vamos con un chocolate caliente. Bueno. Cuídense mucho. Buen Oye, camino, sí, Isa. muy bien. Gracias, en verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen camino, Isa. Muchas Cuídense gracias. mucho todas. Un abrazo a todas. Dios las bendiga. Hasta luego. Buen camino, Isa. Cuídate. Bye, bye. Bye. Amán. Que pasen un buen fin de semana. Gracias, feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Igualmente. Gracias a todos.